Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hacer la explicación de la región infratemporal, de la región temporal, músculos masticadores. La región temporal va a estar situada lateral al cráneo, se encuentra inferior a la región epicraneal y superior a la región masseterina y parotidia, posterior a la región orbitaria. Los límites de esta región serán superiormente la línea temporal superior específicamente, anteriormente la apófisis cigomática y borde postero superior del hueso cigomático, que lo podemos observar acá. Inferiormente se va a encontrar el borde superior del arco cigomático. Dentro de la región temporal se encontrará la celda temporal o fosa temporal, que va a tener 6 límites, por ende tendrá 6 paredes. El límite superior está dada por esta estructura de color rojo que es denominada línea temporal superior, que se va a extender a nivel del hueso frontal y del hueso parietal. En la pared medial o medialmente, esta fosa está limitada por la porción escamosa, esta parte del hueso temporal, entendiendo que el hueso temporal tiene 3 porciones, una porción escamosa, mastoidea y una porción de peñasco. Además, en este límite medial encontraremos la porción inferior de la cara externa del parietal y la cara temporal de las alas mayores del esfenoides. Estas 3 estructuras formarán el límite medial de la fosa temporal. El límite anterior está dado por el hueso cigomático, acá podemos observar, y por el hueso frontal, es decir, la apófisis cigomática del hueso frontal e apófisis cigomática del hueso cigomático malar. Lateralmente estará este arco, que es el arco cigomático. Inferiormente encontramos esta cresta, que es cresta temporal, que se encuentra en la cara externa de las alas mayores del esfenoides. Y en la parte posterior encontraremos la línea temporal superior. El contenido de esta fosa va a ser el músculo temporal, que podemos observar en toda su extensión, la fascia temporalis o fascia temporal. Como podemos observar en esta imagen, la fascia temporal tendrá 2 hojas, una fascia temporal superficial, que es la que está más externamente, y una fascia temporal profunda. Además, en esta fosa encontraremos vasos temporales superficiales y el músculo temporal, añadiendo a este el tejido adiposo. La región infratemporal o región pterigomaxilar o cigomática. Este va a tener forma triangular de base lateral. En la imagen acá lo podemos observar. Esta va a estar situada medial a la rama de la mandíbula y, como podemos observar, en esta imagen no se observa la mandíbula como tal, pero debería estar en este lado. Acá podemos observar la fosita condilar, donde se va a articular el cóndilo de la mandíbula. Entonces, esta región se va a encontrar medial a la mandíbula, se encuentra anterior a la región parotidia, posterior al tubérculo o tuberosidad maxilar e inferior a la porción horizontal de las alas mayores del esfenoides y la cara temporal. Se encuentra lateral a las apófisis pterigoides. Aquí podemos observar las apófisis pterigoides. Esta región se encuentra lateral. Dentro de esta región infratemporal encontraremos 2 fosas, que va a ser la fosa o celda infratemporal, y en la parte profunda encontraremos la fosa pterigomaxilar o el trasfondo de la fosa. Primero hablamos de la fosa o celda infratemporal, que va a tener límites. El límite anterior será la tuberosidad del maxilar. Acá más o menos podemos observar la tuberosidad del maxilar. El límite superior está dada por la porción horizontal de las alas mayores del esfenoides, que podemos observar acá.
Esta es la cara externa de las alas mayores del esfenoides y esta se va a hallar dividida por una cresta a nivel mm, más o menos por acá y que la divide en una carilla temporal y en una carilla infratemporal. Entonces la carilla infratemporal u horizontal es la que es el límite superior de esta celda. El límite medial está dada por las láminas laterales. Acá tenemos las láminas laterales del proceso pterigoideo o apófisis pterigoides. El límite lateral e inferior está dada por la rama de la mandíbula, la rama ascendente de la mandíbula. Entonces, en esta imagen vamos a observar que todo esto es en las alas mayores del hueso esfenoides y encontramos que esta se halla dividida por esta cresta, la cresta cigomática, en dos porciones. Una anterior, que va a ser la carilla orbitaria, que va a formar el límite lateral de la cavidad o fosa orbitaria, y esta carilla lateral, que va a estar dividida por esta cresta infratemporal en dos segmentos, un segmento vertical, que es el denominado carilla o superficie temporal, y un segmento horizontal que es la carilla infratemporal. Entonces, este recordatorio para poder identificar correctamente los límites de la fosa o celda infratemporal. La fosa pterigopalatina va a ser el trasfondo de la fosa infratemporal y este va a ser este espacio de color verde. Pueden observar acá en la parte lateral e inferior la fosa infratemporal y este que es de color verde va a ser el trasfondo. Sus límites va a ser en la parte anterior, parte media de la tuberosidad maxilar. Su límite posterior está dada por la cara anterior de la apófisis pterigoides. Acá podemos observar apófisis pterigoides, su cara anterior, comprendiendo que esta apófisis pterigoides tiene cara anterior, medial y posterior. La pared medial va a estar limitada por la lámina perpendicular del palatino. Como sabemos, el palatino tiene forma triangular y esta forma triangular es que, perdón, una forma de L, más o menos así. Entonces, este segmento es denominado lámina horizontal y este segmento es la lámina perpendicular. Esta lámina perpendicular tendrá una cara interna y una cara externa. La cara externa va a ser el límite de la pared medial del trasfondo o de la fosa pterigopalatina. La pared superior está limitada por el cuerpo, específicamente por la cara inferior del cuerpo del esfenoides y cara horizontal de las alas mayores del esfenoides. El trasfondo de la fosa o fosa pterigopalatina está comunicada a la parte anterior con la cavidad orbitaria y en la parte posterior se comunica con el cráneo o con la cavidad craneal. Medialmente se comunica con la cavidad nasal. Esta comunicación se va a dar anteriormente gracias a la fisura orbitaria inferior. Acá podemos observar la fisura orbitaria inferior y la comunicación entre la cavidad orbitaria con el trasfondo de la fosa o fosa pterigopalatina. La fosa pterigopalatina se comunicará en la parte posterior con el cráneo gracias a este agujero o foramen, que será el foramen redondo o agujero redondo mayor. La comunicación de esta fosa con la cavidad nasal se da a través del agujero esfenopalatino. Lateralmente, esta fosa se va a hallar comunicada con la fosa infratemporal. El contenido de esta fosa va a ser este ganglio, que es el ganglio esfenopalatino, y de este ganglio vamos a tener estos ramos, que va a ser el nervio esfenopalatino. Tenemos acá el nervio maxilar, como pueden identificarlo en la teoría, el nervio maxilar va a emerger a nivel del ganglio de Gásero semilunar y se va a dirigir hacia el orificio redondo, donde va a dar alcance a la parte externa de la cavidad craneal. Todas esas estructuras se pueden observar en esta fosa.
Los músculos masticadores van a ser en un número de 5. Tenemos al músculo temporal o también llamado crustafites, el músculo macetero, el músculo pterigoideo lateral, pterigoideo medial y el músculo esfenomandibular. No confundir con el ligamento esfenomandibular, ¿listo? El músculo esfenomandibular es también llamado el quinto masticador. El músculo temporal o crotafitis, la palabra temporal como tal proviene del latín tempus, que significa tiempo, y dice la teoría que se llama así porque a nivel de la región temporal, al pasar la edad, cuando estamos ya envejeciendo, empieza a crecer las primeras canas a nivel de la región temporal. Este músculo se va a originar su inserción a nivel de la línea temporal inferior y la cresta infratemporal de las alas mayores del esfenoides. Este va a tener una dirección oblicua y se va a ir a insertar a nivel de las apófisis coronoides, a nivel de la apófisis coronoides de la mandíbula. Este músculo está irrigado por la arteria temporal profunda y la arteria temporal superficial, inervado por el nervio temporal profundo, y la acción de este músculo va a ser elevar o levantar la mandíbula hacia arriba y traccionarla hacia atrás. En esta imagen podemos observar acá la arteria temporal superficial que va a irrigar parte de este músculo. El músculo macetero la palabra macetero proviene del griego macetero, que significa yo mastico. Este músculo presenta 3 porciones de color rojo. La porción superficial, que se va a insertar en el borde inferior de los 3 cuartos anteriores de la apófisis o del arco cigomático, y se extiende, y la inserción distal será el ángulo de la mandíbula o gonion y el borde inferior de la mandíbula. El fascículo medio está de color celeste y este se inserta en la línea temporal inferior, en el borde inferior del arco cigomático, y se extiende hasta la cara lateral de la rama ascendente de la mandíbula. Este fascículo profundo es más corto, está de color lila, se inserta desde el borde inferior del arco cigomático hasta la apófisis coronoides. Acá podemos observar de color azul al músculo temporal, que dijimos que su inserción estaba en la línea temporal inferior, en la cresta infratemporal, que se va a encontrar en la cara externa de las alas mayores del esfenoides, y su inserción distal será en toda la apófisis coronoides. La irrigación del músculo macetero está dado por la arteria maceterina y la transversa del facial. La inervación por el nervio macetero del mandibular, que es rama del mandibular, y la acción es levantar la mandíbula hacia arriba. Los músculos pterigoideos, vamos a tener este, que es el pterigoideo lateral, que va a ser horizontalmente, y este, que es el pterigoideo medial, que las fibras se van a dirigir oblicuo y verticalmente. El pterigoideo lateral se va a insertar en la cresta subtemporal o infratemporal, en las láminas laterales de las apófisis pterigoides. Como podemos identificar, en la parte media tenemos la apófisis pterigoides y esta tiene láminas, una lámina medial y una lámina lateral. En la lámina lateral se va a insertar el músculo pterigoideo lateral. Este va a tener su inserción distal a nivel del cuello del cóndilo, como podemos observar. Este músculo presenta 2 fascículos, un fascículo superior que es denominado esfenoidal y un fascículo inferior que es denominado pterigoideo. El músculo pterigoideo medial
se inserta en la fosita escafoidea, donde se encuentra en la cara posterior de la apófisis pterigoides. Entonces, a nivel de la cara posterior observamos que hay una fosita escafoidea y una fosita pterigoidea como tal. Entonces, la fosita pterigoidea es donde se inserta el músculo pterigoideo medial y en la fosita escafoidea específicamente se va a insertar el periestafilino externo o tensor del velo del paladar. Este se va a extender y su inserción distal será a nivel del ángulo de la mandíbula, es decir, en la cara medial del ángulo de la mandíbula. Los pares craneales ya los vamos a empezar a estudiar, son 12 pares craneales, de los cuales ya hemos llevado facial, ahora vamos a llevar trigémino o quinto par craneal. El quinto par craneal es mixto porque lleva inervación motora y sensitiva. Su origen real será a través de la inervación motora, será el nervio masticatorio, que se encuentra a nivel de la sustancia gris del puente, a nivel del piso del cuarto ventrículo. Podemos observarlo acá. La inervación sensitiva va a ser, como todos ya sabemos, es de tipo aferente, es decir, que el impulso nace en la periferia y va hacia los centros de integración. Como podemos identificar, la primera estación neuronal de la vía sensitiva va a ser el ganglio semilunar o de Gasser. Una vez que los nervios emerjan de este ganglio, se dirigen hacia el tronco cerebral, donde va a tener tres segmentos. Todo esto de color celeste es el núcleo sensitivo del trigémino, que se extiende en todo el tallo cerebral. Sin embargo, se le divide en porciones. Una porción mesencefálica, una porción principal o pontina y una porción o núcleo espinal. El núcleo mesencefálico recibe fibras de la vía de la sensibilidad propioceptiva inconsciente. El núcleo sensitivo principal o pontino recibe fibras de la vía del tacto epicrítico y el núcleo más caudal, que será el núcleo espinal, recibe fibras de la vía termoalgesia y tacto grosero o protopático. El origen aparente será en la cara lateral del rodete protuberancial. El nervio trigémino, quinto par craneal, está formado por estos tres nervios a su vez, que es el nervio oftálmico, el maxilar y el mandibular. El nervio oftálmico es el que llevaremos en siguientes temas, los cuales estudiaremos ahora será el nervio maxilar y el nervio mandibular. El nervio maxilar en antiguas nomenclaturas también se denomina B2. Va a tener ramas colaterales y ramas terminales. Las ramas colaterales nos vamos a dejar llevar por este mnemotécnico que es mesi-es-alveolar, el ramo meningio. Acá podemos observar esto que es el ganglio semilunar o ganglio de Gasser o ganglio trigeminal. Este ganglio, ¿dónde se va a encontrar? En la impresión trigeminal, a nivel de la cara anterosuperior del peñasco. ¿Listo? Entonces, la dura madre, que es la meninge más externa, va a envolver a este ganglio y a ese segmento se lo va a denominar cabo de Meckel. Entonces, este ganglio da origen a estas ramas del trigémino. Esta va a ser el nervio oftálmico. Este es el nervio maxilar. Podemos observar que está ingresando al orificio redondo mayor. Este es el nervio mandibular que está ingresando al agujero oval.
Entonces, ahora estudiaremos al nervio maxilar, donde estábamos diciendo que este es el mnemotécnico, mesi es alveolar. Me significa meninge, ramo meningio que está acá, para inervar la dura madre. El siguiente ramo es el nervio cigomático, que podemos observarlo acá, que este va a llevar fibras vegetativas porque se va a conectar con el nervio esfenopalatino que participa en la vía vegetativa para la secreción lagrimal. Significa esfenopalatino, del cual estábamos hablando, que es este nervio. Y a su vez, este nervio, al entrar en contacto con este ganglio, podemos identificar que el ganglio esfenopalatino, todo esto va a ser el trasfondo de la fosa. Este ganglio tiene ramos, va a tener este que es el esfenopalatino, va a tener ramos, vamos a recordar este mnemotécnico, nana of papá, va a ser ramo nasal posterior superior, el naso palatino, los ramos orbitarios, faringio de Buck, palatino mayor y palatino menor. Con respecto al nervio maxilar, el último nervio es el alveolar, que van a ser tres. Va a ser el alveolar póstero superior, que es este nervio, que va a ingresar a los agujeros póstero superior, que se encuentra en la parte posterior del hueso maxilar. Acá tenemos al nervio alveolar superior medio, y esto podemos identificar que es el nervio infraorbitario. Y en este segmento observamos al alveolar superior anterior. Y acá observamos la rama terminal del nervio maxilar, que es el nervio infraorbitario, que va a tener ramos ascendentes para la porción palpebral, ramos descendentes que son labiales y ramos medios que son nasales. El nervio mandibular va a tener una única rama colateral, que va a ser el ramo recurrente meningio, y presenta ramos terminales que van a ser tronco anterior, posterior e inferior. En este caso, en esta placa vamos a describir el tronco inferior. El nervio alveolar inferior, que podemos observar acá, este es el nervio alveolar inferior, que va a ingresar a nivel del conducto alveolar inferior, que se encuentra en la cara interna de la mandíbula. De este mismo nervio va a emerger un nuevo nervio, que es el nervio miloioideo, que se va a extender a nivel de la línea oblicua interna de la mandíbula para inervar al músculo miloioideo. Tenemos a este nervio, que es el nervio lingual, que se va a unir con este nervio que estoy señalando, que es la cuerda del tímpano, que va a dotar de inervación vegetativa a este nervio, al nervio lingual, para poder inervar de forma vegetativa a la glándula sublingual y a la glándula submandibular. El tronco anterior está formado por el nervio temporobucal, que va a ser este nervio, el nervio temporobucal, que va a tener una rama ascendente y una rama descendente. La rama ascendente es motora, va a inervar al músculo temporal. La rama descendente es sensitiva, inerva de forma sensitiva la pared lateral de la cavidad bucal. El ramo temporal profundo medio, que nos observa en la imagen, y el ramo temporo masseterino, que es este. Va a tener una fibra ascendente y una fibra descendente. Ambas van a ser motoras, y la fibra ascendente inerva al músculo temporal y la rama descendente al músculo masseterino. Cabe recalcar que esta rama, que es la rama temporal del tronco temporocigomático, se llama nervio temporal profundo posterior, y esta rama ascendente, que es rama temporal del tronco temporobucal, es denominada nervio temporal profundo anterior. El tronco posterior va a estar formado por el
nervio tensor del velo del paladar o periestafinino externo, que lo podemos observar acá. Este nervio va a inervar de forma motora a este músculo, que es el músculo tensor del velo del paladar, entendiendo que el paladar va a estar formado por paladar duro, que está formado por hueso, y paladar blando. Y el paladar blando está formado por 5 músculos, uno de ellos va a ser el tensor del velo del paladar, que está inervado por su propio nervio. El nervio pterigoideo medial, acá está, el pterigoideo medial, que va a inervar al músculo pterigoideo medial. El tensor del tímpano, que podemos observar que inerva al músculo tensor del martillo o del tímpano también se llama. Entonces en esta imagen podemos identificar que tenemos acá al nervio faríngeo de Buck uniéndose con el nervio lingual para dotar de inervación vegetativa a la glándula sublingual y submandibular. Acá tenemos al nervio alveolar inferior y aquí al nervio miloioideo.